Inician debate de proyecto que sanciona saqueos y barricadas. Aprueban acuerdos sobre coproducción de películas con Alemania. Ciudadanía tendrá acceso a plataforma web de apoyo por nueva constitución. Ley ajusta procedimiento de saneamiento y regularización de loteos. Abogado respalda estrategia de copamiento como medida preventiva. Avanza debate de proyectos sobre roaming automático nacional. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las principales noticias acontecidas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos hoy contándoles que se inició el debate del proyecto que sanciona los saqueos y las barricadas. La propuesta comenzó a discutirse sobre la base del texto propuesto por el Senado, que considera cambios de forma y fondo respecto del proyecto despachado por la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado. La sala de la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto en tercer trámite legislativo que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas aplicables. El Senado eliminó del artículo único la norma principal, introdujo nuevas disposiciones en reemplazo y modificó las penas propuestas originalmente por la Cámara. Sobre esto y el fondo de la iniciativa se refirieron los diputados Gonzalo Fuenzalida y Gonzalo Winter. Proteger derechos de aquellos que quieren manifestarse por un lado, pero también de los derechos de quienes, que producto de esta manifestación se les ve afectado su derecho a la libre circulación, el derecho a la vida, a la integridad física y también el derecho a su propiedad. Y esas son las tres conductas que tipifica como un delito, porque yo creo que nadie está en desacuerdo que manifestarse es un derecho, pero eso no da derecho a su vez para poner barricadas y evitar que la gente pueda trasladarse o hacer que una persona se baje de su auto y tenga que bailar para pasar. O sea, esos son temas que en el fondo violan el derecho a la libre circulación, como también el lanzar elementos contundentes, bombas molotov, fuegos artificiales contra una persona. Bueno, es algo que afecta el derecho a la vida y la integridad física de las personas. Y finalmente, el derecho que sienten algunos que manifestarse también es lo mismo que entrar a un lugar que es de una persona y saquear o robar, hurtar bienes que no son de él y violar su derecho de propiedad. Este proyecto no le otorga ninguna facultad a las policías nueva, no agrega ningún tipo penal y está tan mal redactado que es prácticamente imposible aplicarlo. Lo que intenta hacer es penalizar esta cuestión de el que baila pasa, diciendo, bueno, algo así como el que detiene el tránsito, cosa que obviamente ya es ilegal, pero mediante amenazas, teniendo en cuenta que las amenazas también son ilegales. Con este proyecto, si yo te amenazo de muerte, acá, ahora, tengo una pena menor que si te hago el que baila pasa en la calle. Como no va a tener ningún impacto real en el quehacer de las policías este proyecto, de lo único que se trata es del impacto que tiene en la opinión pública su discusión. Por lo tanto, vuelve al Congreso un montaje, un engaño a la ciudadanía. El texto dispone sanciones para quien interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, a quien lance a personas o vehículos que se encuentren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, y para quienes roben o hurten con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público. Y se aprobó un acuerdo sobre coproducción de películas con Alemania. La iniciativa se enmarca en una política que reconoce el aporte que los tratados sobre coproducción entregan a los distintos países al permitir no solo ampliar los mercados de explotación, sino que además absorber tecnologías, atraer inversión extranjera e incrementar los presupuestos y estándares de producción. Fomentar la cooperación y la coproducción cinematográfica con miras a mejorar la distribución de películas y el intercambio cultural y económico entre Chile y Alemania es uno de los objetivos del acuerdo internacional aprobado por la Cámara de Diputados en forma unánime. El documento, que también posibilita acceder a los beneficios e incentivos cinematográficos entregados por las respectivas partes, logrando con ello potenciar la internacionalización de la industria audiovisual chilena, fue firmado en Berlín, Alemania, el 10 de octubre de 2018.
En el debate, el acuerdo fue destacado por todos los sectores, comentando las ventajas que traerá para nuestro país, como especificaron los diputados PS Jaime Naranjo y Udi Isacort. Es un acuerdo de cooperación bastante importante e interesante, particularmente para nuestro país, ya que eso va a permitir que se puedan hacer coproducciones entre ambos países y eso va a poder acceder no solamente a nuevas fuentes de financiamiento, sino que en el caso particular de Chile, por la preponderancia e importancia que tiene Alemania, de hecho este país tiene más de 20 acuerdos ya firmados sobre esta naturaleza, lo cual Chile también se puede hacer partícipe como tercero de estos beneficios, de tal manera que creo que es una gran noticia para todo lo que es la producción audiovisual de nuestro país. Este es un tratado muy específico, muy particular, pero también muy importante, en donde nos hace parte puede ser coproductores de espacios cinematográficos en Berlín. ¿Y por qué en Berlín? Porque se va a generar un festival que es el festival más importante de Europa, el Festival de Cine de Berlín. ¿Y qué hace esto? Que todas las producciones chilenas, la creación chilena, pueda estar de manera preferente presentándose en este Festival de Cine en Berlín. Y esto es un tema bastante técnico, además, le otorga facultades o inmunidades de carácter diplomática a quienes van a presentar, creadores, actores o los equipos de producción. Y en ese sentido le da a la participación de Chile en este Festival de Berlín un espacio de primera categoría, de primer nivel. La iniciativa facilita la realización de rodajes entre empresas chilenas y alemanas, permite mayor difusión de nuestra cultura, fortalece la industria y las capacidades de producciones nacionales y al mismo tiempo abre posibilidades para las nuevas tecnologías y genera instancias de cooperación con otros actores relevantes de este ámbito. El acuerdo permitirá no solo el trato nacional con las producciones con Alemania, que ya cuenta con 21 tratados de este tipo, sino que también con aquellos terceros estados con los que el país europeo tenga acuerdos de coproducción. Para Chile, el acuerdo firmado con Alemania se suma a otros ya consagrados con Argentina, Brasil, Canadá, Italia y Francia. El presidente del Senado, Jaime Quintana, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez, inauguraron la plataforma web de apoyo al proceso constituyente. Los detalles los vemos a continuación. En las dependencias de la Biblioteca del Congreso, los presidentes del Senado, Jaime Quintana, de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez, presentaron una plataforma web de apoyo al proceso constituyente. De acuerdo a las autoridades, el objetivo es contribuir a la información, educación cívica y hacer partícipe a la ciudadanía de los distintos elementos que se van conjugando en el proceso constituyente de cara al plebiscito del 26 de abril próximo. El titular de la corporación, Iván Flores, destacó sus principales objetivos. La Biblioteca del Congreso Nacional, que justamente pertenece a estas dos cámaras, ha puesto toda una información que es extremadamente entretenida. No solamente está el texto de la Constitución, hay legislación comparada, hay definiciones, hay un glosario, que es lo que significan los términos técnicos. Estamos intentando acercar el idioma legislativo al idioma del ciudadano común y corriente, dicho en palabras simples. Está el glosario, pero además está la historia constitucional de Chile, todas las constituciones, está todo el debate de la mesa técnica, que fue lo que acordaron los partidos políticos y las dos comisiones de instalar de expertos constitucionalistas chilenos del más alto nivel de todos los sectores políticos, en el debate que tuvieron para definir cuál es el marco legal que tenemos para iniciar este proceso, cuáles van a ser las condiciones y qué es lo que falta. El presidente de la Cámara explicó que cualquier persona puede consultar en la plataforma de información de manera entretenida, con un lenguaje simple de cómo se ha legislado en el mundo respecto de las personas con discapacidad, pueblos originarios, paridad de género, salud, vivienda y otros temas. Finalmente, los legisladores recalcaron que esta plataforma será un gran instrumento para que la ciudadanía se informe, conozca y comparta documentos que contribuyan al proceso constituyente. Y se aprobó el proyecto que ajusta el procedimiento de saneamiento y regularización de loteos. La Cámara de Diputados ratificó la iniciativa que prorroga por un plazo de 5 años a contar del 31 de enero de este 2020 el procedimiento simplificado de regularización de los loteos.
En condiciones de convertirse en ley de la República, quedó el proyecto que prorroga por 5 años la entrada en vigencia de la Ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos. El texto, aprobado en los mismos términos propuestos por el Senado, se funda en lo beneficiosa que ha resultado la citada regulación y en la necesidad de prorrogar su vigencia con el objeto de que los loteos irregulares, que aún no se han acogido al mecanismo, puedan hacerlo. Así lo explicaron los diputados Marcela Hernando y Osvaldo Urrutia. Lo complicado de esto es que se necesitan muchas más cosas, muchas más acciones, no solamente prorrogar la ley. Estamos sobre la marcha, esto es una urgencia. En la comisión de la Cámara, en la Comisión de Vivienda, se está discutiendo un proyecto que abordaba este tema, pero que era mucho más integral. Yo espero que ese proyecto que está en la Cámara siga avanzando. Este otro que viene del Senado es la urgencia porque vence el 30 de enero. Este plazo y por lo tanto para las personas que hoy día están en loteos irregulares y que los requisitos de repente no se cumplen o los tiempos son complicados, puedan seguir utilizando esta ley. Esta ley que estamos prorrogando habla de los loteos irregulares que no son segundas viviendas, que no son casas de balneario, sino que es la vivienda total y definitiva de una familia, y por eso es que es tan importante el que se puedan regularizar para que puedan acceder a cosas que son básicas como iluminación, como agua potable, como alcantarillado. Y las estadísticas nos dicen que a pesar de los años de vigencia de la ley, solo alrededor de un 30% de los loteos irregulares, hablemos de asentamientos irregulares, de estas distintas normativas se han podido recepcionar y el Estado ha podido hacer las inversiones necesarias para llevar la urbanización, el agua potable, el alcantarillado, la red eléctrica, y de esa manera también puedan las calles pasar a ser bienes nacionales de uso público. Asentamiento irregular que esté hecho fuera de la norma, esa es la idea. No solamente los loteos brujos, que están establecidos en una norma que data del año 65, que es la 16.741, sino otros que incluso ha observado la Contraloría, como por ejemplo los hechos a través del decreto ley 2833, muchos como los campamentos, ya que son situaciones de hecho, que pueden ser sobre terrenos públicos o privados, también la venta de derechos en zonas rurales, por ejemplo, que hoy día se ha hecho muy común, y que también hay que abordarla de alguna manera y establecer un procedimiento para solucionarlo, más allá de las penas que puedan recibir los loteadores brujos. Entre sus fundamentos, el proyecto sostiene que el procedimiento para el saneamiento y regularización de loteos ha ayudado a muchas familias a mejorar su calidad de vida, puesto que una vez acogidos sus sitios al beneficio, pueden acceder, por ejemplo, a obras de urbanización. Y en la última sesión de la comisión encargada se respaldó la estrategia de copamiento como medida preventiva. Fue el profesor de Derecho Constitucional Rodrigo Díaz de Valdés quien señaló en la instancia que analiza la acusación constitucional contra el intendente de Santiago, Felipe Guevara, que esta no es procedente. El libelo acusatorio contra el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, critica explícitamente la estrategia de copamiento que implementó Carabineros el 20 y 27 de diciembre. El abogado Rodrigo Díaz de Valdés, profesor de Derecho Constitucional, expresó en la comisión que a su juicio esta estrategia busca impedir vandalismos y que son medidas preventivas, por lo que no justifica la acusación. Esta acusación a todas luces, a mi juicio, es completamente improcedente, no se da la causal de infracción grave a la Constitución, como lo indica nuestra Carta Fundamental, ni mucho menos los dos eventos puntuales en esos 2 días pueden ser considerados una grave violación al derecho a reunión. Son medidas preventivas que están dentro de lo que son el contexto de los derechos humanos internacionales, en donde evidentemente habían antecedentes de violencia, son lugares en donde se están produciendo focos de violencia muy grandes que afectan a vecinos, a la policía, a los manifestantes pacíficos. Esa es una de las funciones principales que a mi juicio el intendente cumplió con esta medida, prevenir el daño de manifestantes pacíficos también. El abogado abordó también el Decreto Supremo 1086, que regula el derecho a reunión, destacando que no establece prohibiciones absolutas del ejercicio de este derecho, sino que al solicitar ciertos requisitos para su cumplimiento, busca conciliar y ponderar solo lo que establece la normativa internacional.
aspecto que fue criticado por el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. De todos los abogados que he escuchado, a mi juicio, jurídicamente fue el más débil desde el punto de vista de justificar un decreto supremo 1086, que es de la dictadura, como un instrumento idóneo para regular el derecho a la libertad de reunión y de manifestación. Yo creo que eso no tiene asidero en ninguno de los 5 informes de los organismos de derechos humanos que ha recibido el gobierno y que lamentablemente ha desoído. Para la presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda, el planteamiento del abogado respecto de la necesidad de solicitar autorización para la realización de manifestaciones de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo 1086 es complejo. La complicación es que no existen líderes en estos movimientos sociales, por lo tanto no podemos identificar a personas y sobre todo, ¿no es cierto?, no se cumple con ese requisito. Y eso le daría también derecho al intendente, ¿no es cierto?, de poder hacer este copamiento preventivo, pero además resguardando el derecho de los vecinos que viven alrededor de la Plaza Italia. Entonces, ¿cómo colisiona el derecho a reunión, ¿no es cierto?, con el derecho a la seguridad de los vecinos del sector? Por su parte, el diputado RN José Miguel Castro valoró la intervención del abogado, sobre todo por clarificar el alcance del libelo. Muchas veces se cree que nosotros estamos juzgando por todo lo que ha pasado desde que empezó el intendente en el fondo y tomó su posición. No es así, estamos específicamente hablando de 2 días en que se tomó una estrategia determinada para prevenir incidentes. Al inicio de la sesión se informó que la defensa del intendente notificó a la Secretaría de la Comisión que entregará sus descargos por escrito, ingresando un documento a las 0 horas del jueves 16 de enero, por lo que la instancia acordó sesionar el lunes 20 del mismo mes a contar de las 11 de la mañana para realizar todas las audiencias pendientes antes de cumplir el plazo de funcionamiento. Y avanza el debate del proyecto sobre roaming automático nacional. La Comisión de Obras Públicas continuó con el debate de la iniciativa que busca fomentar el uso eficiente de la infraestructura de redes móviles disponibles en el país, definiendo las condiciones regulatorias que permiten incentivar el ingreso de operadores que carecen de espectro asignado. La demanda por servicios móviles ha aumentado radicalmente durante los últimos años, particularmente los de datos. Esto ha hecho que el mercado sea aún más atractivo, tanto para los operadores existentes como para posibles entrantes. El espectro radioeléctrico es un bien nacional de uso público y es el principal recurso para la prestación de servicios móviles como los descritos. Sin embargo, su escasez limita el número de operadores de redes móviles participantes y por lo tanto constituye una barrera de entrada al mercado. Es en este escenario que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones analiza en segundo trámite constitucional el proyecto que establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional. En el debate estuvo presente la senadora Jimena Órdenes, quien aportó su punto de vista sobre la iniciativa que explicó el diputado Karim Bianchi. En su origen es que localidades aisladas puedan tener roaming nacional, o sea que cualquier compañía que no tenga en ese lugar alcance su señal pueda agarrarse desde otra compañía para prestar el servicio, lo cual nos parece muy bien. Ahora este proyecto se ha desvirtuado un poco en su origen y lo que está buscando hoy día es un roaming nacional en cualquier zona del país. Entonces yo creo que la discusión vamos a tener que tenerlas allí, o vamos a definir si tenemos roaming en las zonas aisladas o las zonas más alejadas, o también lo vamos a ampliar a todo el país, donde allí han habido una serie de expositores y donde también uno tiene allí una sensación de incertidumbre que se puede en eso quizás no querer invertir en infraestructura. Si va a esperarse que otra empresa lo haga, entonces es un poco peligroso el proyecto. Pero el sentido original yo creo que es el que hay que retomar y abocarnos realmente a que las zonas más aisladas, del norte, del sur, o la zona de campo, puedan tener el roaming y puedan tener sus señales al alcance para no tener, ¿no es cierto?, el aislamiento. En otra materia, la comisión abordó los proyectos relativos al endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo del titular a un tercero, como detalló el parlamentario Bianchi, autor de uno de estos proyectos. Este es un proyecto de ley que presentamos nosotros el año pasado. Se ha demorado un poco en la comisión. Luego de lo que presentamos, aparecieron varias copias del proyecto.
Entonces yo pedí acelerarlo porque van a aparecer más proyectos con el mismo sentido. Y lo que pretende es algo muy fácil, es que la gente tenga un derecho de propiedad de algo que compró. O sea que si yo compro mi ticket, como compro cualquier cosa, yo pueda pasárselo a otra persona si es que no lo ocupo. Eso hoy día no pasa. Hay algunas compañías que tienen este servicio, pero con un costo. Entonces la idea es que pueda hacer esto traspasable, con un límite obviamente, para que así no se forme esto un negocio paralelo en el cual determinadas, no sé, compañías de viaje o gente revenda pasajes cuando salen estos pasajes más baratos. Entonces darle un límite y que la gente que no utilice su pasaje pueda traspasarlo, o que por ejemplo utiliza un tramo, el otro tramo pueda traspasarlo mediante una causa justificada, se puede hacer, ¿no es cierto?, este endoso de pasaje. Respecto de esta iniciativa, los parlamentarios acordaron que recibirán indicaciones con plazo hasta el martes 21 de enero a las 12 horas. Con la presencia de los ministros de Economía Lucas Palacios y Hacienda Ignacio Briones, la Sala de la Cámara de Diputados realizó una sesión especial con el objeto de analizar los aspectos vinculados al impacto económico de la crisis social que vive nuestro país desde el 18 de octubre pasado y las medidas que se adoptarán para darle solución. En el debate se relevó la situación de las pymes y el alto desempleo derivado de la violencia y los saqueos asociados a la crisis social. En la oportunidad, ambos secretarios de Estado dieron cuenta de las acciones adoptadas por el Ejecutivo para ir en apoyo de los pequeños comerciantes que perdieron su fuente de trabajo, desencadenando con ello un problema social. Revisamos a continuación algunas de las reacciones. Hemos traído un diagnóstico que hemos compartido con el gobierno, que es que Chile va a enfrentar una estanflación durante 2020, es decir, un estancamiento muy profundo de la actividad económica junto con una inflación galopante en el supermercado y en la farmacia particularmente. Tenemos también cifras de desempleo bastante altas y probablemente vamos a ver un dólar muy fluctuante superando los 800 en algunos meses. Hoy día hay mucha gente cesante. Yo vengo de la región del Biobío, donde vivo en Coronel, y la verdad es que impresionante. Concepción lo destruyeron, era una hermosa ciudad con muchos pequeños, medianos locales comerciales, emprendimientos, están hoy día en la calle, está cerrado. En Coronel exactamente lo mismo. Si no actuamos de forma responsable, sin responsabilidad y sin responsabilizar al adversario, espero que logremos ponernos de pie. Es tarea de todos. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.